Vamos a ir a la palabra. Antes de compartir, quiero hacer una oración. Quiero que cierres ahí tus ojos. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por este momento. Vos estás en este lugar. Papá, queremos honrarte, queremos exaltarte. Papá, oramos para que en este momento, Señor, vos hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que tu palabra, Señor, transforme, renueve, nos desafíe, papá, nos hable en esta noche. En el nombre de Jesús, en esta hora, ato todo espíritu de distracción. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de temor, de duda, de confusión en las mentes. En el nombre de Jesús. Y declaro tu libertad en las mentes, declaro tu libertad en los corazones. Te pido, Espíritu Santo, que seas vos hablando en esta noche. Espíritu Santo, que vos llenes este lugar de tu gloria. Espíritu Santo, que vos ministres en el nombre de Jesús, ministre cada corazón. Vos los conocés, vos conocés a cada uno de ellos, Espíritu Santo. Por eso te pido ahora en el nombre de Jesús que vos estés obrando, que vos estés allí trabajando en sus corazones, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control de este momento, sé vos hablando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy les quiero vamos a hablar un poquito, si pensamos en un título del mensaje. No específicamente pensé en un nombre, pero sí algo que vino a mi corazón es: somos llamados para un propósito, ¿sí? Somos llamados para un propósito. Hoy les quiero hablar acerca del llamado, acerca del propósito y acerca de los dones, ¿sí? De los dones espirituales en nuestra vida. Todos fuimos llamados, ¿sí? Todos sabemos que hay un llamado de parte de Dios en nuestra vida, pero también hay un propósito en nuestra vida. Y es muy importante el poder diferenciar eso, ¿sí? Porque hay una diferencia entre el llamado y el propósito, ¿sí? Porque hay veces que nosotros recibimos el llamado de Dios, de parte de Dios, y decimos, sí, Dios me llamó a las naciones, Dios me llamó a predicar, Dios me llamó al ministerio, Dios me llamó a evangelizar. No sé a lo que Dios te llama, ¿no? Pero también hay un propósito, ¿sí? O sea, nosotros podemos obedecer el llamado de Dios, pero tenemos que saber que hay un propósito específico para ese llamado. Porque hay gente, por ejemplo, que quizás, supongamos, dice, bueno, Dios me llamó a ser un evangelista, ¿sí? Dios me llamó a ser un evangelista, o Dios me llamó a ser un misionero, ser una misionera, ¿verdad? Entonces, hay un llamado en la vida de esa persona. Ahora esa persona dice, bueno, Dios me llamó a ser misionero y yo siento que tengo que ir, no sé, a Chile. Me voy de misionera a Chile, porque yo siento que tengo que ir a Chile porque conozco a fulano, porque hay una puerta que se abrió y quiero ir a Chile. ¿Están aquí? Entonces dice, yo me voy a Chile, ¿sí? Y se va a Chile, quizás esa persona se va, ¿sí? Puede estar de misionera, pero quizás Dios dice, yo tengo un propósito, es verdad, tenés un llamado misionero, pero yo tengo un propósito, no sé, supongamos China. ¿Me entienden? O sea, mi propósito es que vos vayas a China porque yo ahí tengo un plan perfecto para tu vida. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué importante que es poder conocer tu llamado, pero también conocer tu propósito, ¿sí? Porque vos podés tener el llamado, es verdad, pero tenés que alinearte al propósito que Dios tiene en tu vida, ¿sí? Porque vos está bien, te vas a Chile, pero Dios dice, yo tengo un propósito acá, en este lugar. Está el llamado, pero yo tengo el propósito, ¿se entiende? Por eso es importante poder conocer nuestro llamado,
pero también caminar en nuestro propósito, descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí? Vamos a ir a la palabra. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Miren lo que dice. Vamos a ver Romanos 8:28. Romanos 8:28, no sé si lo tienen ahí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó conforme a un propósito. Amén. Nadie puede decir, yo no tengo un llamado, yo no tengo un propósito. No, porque no estamos aquí en la tierra por casualidad, ¿sí? Hay una intención original de parte de Dios. Hay un plan perfecto por el cual Dios nos creó. No estás por casualidad, por accidente, porque la Biblia dice que Dios nos formó desde el vientre de nuestra mamá, ¿sí? Él nos creó, Él te predestinó, Él te formó. O sea, hay un propósito y hay un llamado. Y dice, conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Dios te llamó conforme a un propósito. Y esto es importante que te grabes en tu corazón, ¿sí? Dios te llamó conforme a un propósito. Dios me llamó conforme a un propósito. Y es mi deber poder descubrir ese propósito a lo largo de mi vida para poder caminar en ese propósito y para poder cumplir ese propósito. De eso depende mi éxito en la vida, ¿sí? O sea, ¿por qué piensan que hay muchas personas en el mundo que no conocen a Cristo? Y a veces me atrevo a decir que hay gente que quizás conoce a Cristo, quizás ha ido toda su vida a la iglesia, pero hay veces que terminan una vida de frustración, ¿sí? Una vida vacía o una vida de fracaso. ¿Por qué? Porque nunca han descubierto para qué estaban aquí. ¿Se entiende? Nunca han podido encontrar el sentido a su vida, ¿sí? Por ejemplo, hay gente, cuántos famosos que tienen todo, tienen fama, tienen dinero, tienen casas, tienen amigos, tienen familia y terminan quitándose la vida, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque llegan a un punto donde no saben para qué están en la vida, ¿sí? O sea, no tienen propósito. Viven porque viven y no hay un propósito. Pero Dios nos creó con un propósito, ¿sí? Y es nuestro deber poder descubrir ese propósito. Y fíjense lo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando vos descubrís tu propósito, cuando vos sabés para qué estás en la tierra, no hay circunstancia en tu vida que te pueda detener. No hay proceso, no hay lucha, no hay tentaciones, no hay quizás errores que hayas cometido que te pueda estancar, que te pueda detener. Así venga la prueba, así venga el proceso, así se te levante tormenta. Cuando vos tenés claro cuál es el propósito de Dios en tu vida, eso no te va a detener. Al contrario, eso te va a ayudar, porque la Biblia dice que todas las cosas te ayudan para bien. O sea, eso te ayuda a que vos seas formado, a que vos adquieras fortaleza en tu carácter, a que vos adquieras madurez en tu carácter. Te capacita, te perfecciona para cumplir ese propósito, ¿sí? Así que fíjense qué importante, chicos, es poder descubrir nuestro propósito, saber para qué estoy, ¿sí? También no va a permitir de que ni el engaño del enemigo te quiera venir a desenfocar, ¿sí? Porque muchas veces hay adolescentes o jóvenes que van de aquí para allá, ¿sí? El enemigo los lleva de acá para allá. Un día están acá, otro día están acá, otro día están acá. Un día están arriba, otro día están abajo. ¿Por qué? Porque no tienen definido su propósito. Entonces, cualquier corriente, cualquier influencia, cualquier oferta del mundo y del enemigo de Satanás hace que ellos se desenfoquen y se distraen.
¿Se entiende? Entonces necesitamos tener bien en claro cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida, ¿sí? O sea, ¿para qué fuiste creado? ¿Sí? ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te trajo a esta tierra? Cuando descubrís eso, cuando vos descubrís para lo cual Dios te trajo, vos avanzás, ¿sí? Y vas a mantenerte firme en eso, ¿sí? Dice 1 Corintios 1, 28, 29, dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, ¿sí? O sea, Dios escogió, dice lo más bajo, en otra versión dice lo más vil, lo más menospreciado, ¿sí? Lo que no es, o sea, Dios se deleita en escoger lo más bajo, lo más vil, lo más menospreciado para manifestar su poder, para manifestar su gloria. ¿Sí? Quizás si vos hoy estás acá, no sé si viniste por primera vez o hace poco que estás viniendo y sentís que tu vida no vale nada, sentís que venís de fracaso en fracaso, sentís que perdiste todo, sentís que tu vida no tiene sentido. Déjame decirte que la Biblia dice que Dios escogió de lo más vil, de lo más menospreciado del mundo para mostrar su poder y su gloria, ¿sí? En eso que vos te sentís, Dios tiene un propósito. En eso que vos decís, mi vida no tiene sentido, no valgo. Dios dice, sí, tu vida vale, ¿sí? Tu vida vale y tu vida tiene un propósito. No importa lo que haya vivido de acá para atrás, lo que importa es las decisiones que vos vas a tomar de acá para allá, para adelante. Amén, ¿sí? Entonces, sigamos. ¿Están aquí? ¿Sí? Es hermoso, chicos. El llamado, el propósito es algo hermoso, ¿sí? Yo nunca me voy a olvidar el primer día. Yo cuando conocí a Jesús, me acuerdo, fue muy, muy rápido. Yo sentí muy fuerte el llamado de parte de Dios. Yo sabía que había un llamado. No entendía mucho porque, obvio, uno cuando conoce a Jesús es nuevito y o sea, no entiende nada, ¿no? Pero yo sentía que había algo que ardía en mi corazón y yo dije, yo quiero servirte toda mi vida y comencé, ¿sí? Y comencé y Dios fue ahí preparando, moldeando, revelándome, sanándome, liberándome, porque es todo un proceso, ¿sí? ¿Qué es el llamado? Vamos a ver, el llamado es la invitación o dirección que Dios pone en la vida de una persona para cumplir una tarea, servir, ayudar o desarrollar dones específicos. Es la invitación que Dios te hace. El primer llamado es el llamado que el Señor nos hace a entregarle nuestra vida a Él. Él está a la puerta de tu corazón golpeando y te llama, ¿sí? Y nosotros obedecemos y decimos, sí, Jesús. Yo te sigo. Sí, Jesús, yo te recibo en mi corazón. Ese es el primer llamado. Pero hay otro llamado donde Él te invita a poder comenzar a vivir guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? A ser direccionado por el Espíritu Santo para una tarea específica, ya sea servir, ya sea ayudar, ya sea ir a, no sé, a las naciones, ser de un referente en algún ámbito, en la educación, en la política, donde Dios te guíe y te direccione. ¿Están aquí? Hay un llamado, ¿sí? Dios te llama para cumplir una tarea específica, ¿sí? Un servicio. Puede ser un llamado a ser pastor, un llamado a ser evangelista, un llamado a ser maestro, o un llamado a ser un apóstol, a ser un misionero, un llamado a ser un adorador, un llamado a ser un referente quizás en la política. Hay un llamado, pero todo eso te va a ir direccionando el Señor a través del Espíritu Santo, ¿sí? Hay un llamado en tu vida. ¿Están aquí? Entonces es la invitación que Dios te hace de poder tu vida en sus manos para poder cumplir una tarea específica, ¿sí? ¿Está? Ahora, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el propósito?
muchas veces lo hemos escuchado, ¿sí? Es el plan, es la intención original que Dios tiene, por la cual Dios nos ha creado, ¿sí? La intención de Dios por la cual Dios nos creó. Hoy yo le daba el ejemplo del misionero, ¿no? Está bien, tenés un llamado a ser misionero, pero hay un propósito, una intención original de Dios para un lugar específico, para un pueblo específico, ¿sí? Quizás decir, bueno, Dios me llamó a ser un evangelista, ¿sí? Quiero ser un evangelista que predique, no sé, a multitudes en las plazas, quiero ir a las naciones, no sé. Bueno, tenés que descubrir cuál es el propósito, ¿sí? Para poder, o sea, Dios te llamó, pero hay un propósito para ese llamado. ¿Me entienden? ¿Están aquí? O sea, ¿cuál es el propósito? Está bien, ser evangelista en las calles, ser evangelista en estadios, ser evangelista en las naciones. ¿Dónde? ¿Dónde está el propósito? ¿Sí? ¿Dónde está el propósito, la intención original que Dios tiene con ese llamado para mi vida? Miren lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿sí? Dios tiene pensamiento, Dios tiene planes para tu vida, ¿sí? Hay veces que nosotros ni siquiera nos imaginamos los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, ¿sí? O sea, de hecho la Biblia dice que sus pensamientos, ¿cómo son? Más altos que los nuestros, ¿sí? O sea, a veces nuestros pensamientos están así, ¿sí? Porque nuestros pensamientos son limitados. Nuestros pensamientos dependen muchas veces de nuestras circunstancias o de lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos físicos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, depende de lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos, o de lo que estamos escuchando con nuestros oídos físicos, o de lo que tenemos en nuestras manos en el plano natural, ¿sí? Y entonces a veces nuestros pensamientos se rigen conforme a eso. Por eso la Biblia que dice que debemos renovar nuestra mente, ¿sí? Para poder comprobar cuáles son verdaderamente los pensamientos de Dios, ¿sí? Saber que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y el pensamiento de Dios siempre es bueno, ¿sí? Yo sé cuáles son mis pensamientos, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Wow, es tremendo, ¿sí? Yo sé cuáles son los pensamientos. Cuando vos le empezás, ¿vieron cuando por ahí nosotros quizás estamos en una situación y oramos, ¿sí? O sea, y le empezamos quizás a cuestionar algo a Dios o a preguntarle, o a decir, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿cuándo vas a actuar? Señor, ¿por qué no respondés? ¿Por qué no abrí esta puerta? Señor, estoy orando por esto y todavía no veo la respuesta. Y Dios dice, ¿qué dice Dios? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, ¿sí? Y en medio de esa situación, muchas veces el enemigo viene a susurrarte, ¿sí? A traerte quizás mentira o traer pensamientos para que vos entres en duda o en confusión, ¿sí? Pero Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, ¿sí? Quizás alguien está pensando algo acerca de vos, quizás tu propia familia, o quizás toda tu vida, tu familia pensó ciertas cosas de vos, que vos era esto, que vos no lograbas esto, o que vos siempre hacías esto, ¿sí? Quizás alguien siempre pensó de determinada manera acerca de tu vida. Pero hoy tenés que comenzar a creer en los pensamientos de Dios, a creer en lo que Dios piensa de vos, no lo que el mundo piensa y no lo que la gente puede pensar de vos, ¿sí? Eso es tremendo, chicos. O sea, que realmente podamos conocer verdaderamente los pensamientos de Dios acerca de nosotros, ¿sí? Por eso es tan importante pedirle la revelación del Espíritu Santo. Estas semanas pasadas estuve en mi casa, la semana anterior, muy enferma,
y bueno, tuve de licencia, no iba a trabajar, así que estuve ahí encerrada en mi casa. Y la verdad que a veces esos momentos cuando siempre digo, parece como que el Señor permite que yo me enferme porque es la única manera que puedo parar, y la verdad que a veces eso yo lo disfruto porque son los momentos donde puedo estar a sola con Dios y volver a alinearme algunas cosas con Él. Y estuve meditando mucho en lo que es en 1 Corintios y acerca del Espíritu Santo. Y un versículo que me impactó mucho y quedó en mi corazón es donde dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿sí? Y también dice que nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino tenemos al Espíritu de Dios, por medio del cual podemos saber qué es lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? ¿Sí? Ahora, preguntar al que está a tu lado, ¿sabes lo que Dios te concedió? En todas las áreas de tu vida. Fíjense qué importante es, ¿sí? No, Wiki, ya terminó, Wiki. Ya está, Wiki. Él es obediente. Nada. Tremendo, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es tener la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, porque el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo de Dios. Si vos querés ir a las profundidades de Dios, tenés que tener esa comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Si vos querés saber lo que Dios te ha concedido, como ser los pensamientos de Él acerca de vos, ¿qué necesitamos? Tener la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuanto más nos unimos a Él, cuanto más comunión tenemos con Él, con la persona del Espíritu Santo, más se nos va a revelar los pensamientos de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Y te vas a sorprender, te vas a sorprender de lo que Dios piensa de vos, ¿sí? Muchas veces, chicos, en nuestra mente hay tanta fortaleza que se fueron formando desde niños, ¿sí? Tanta fortaleza, chicos y chicas, tanta fortaleza que no nos damos cuenta, ¿sí? Y esas fortalezas comienzan a ser derribadas cuando hay una revelación de los pensamientos de Dios, una de las maneras, ¿sí? Cuando realmente el Espíritu Santo nos revela lo que Dios piensa de nosotros, cómo Él nos ve, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él planeó para nuestra vida. Por eso necesitamos conocer los pensamientos de Dios. Entonces decíamos que hay una diferencia entre llamado y propósito, ¿sí? Hay un llamado en mi vida, hay una tarea a la cual Dios me llamó, Dios me asignó, pero también hay una intención específica de parte de Dios, que es el propósito, ¿sí? Por el cual tengo que caminar, ¿sí? Y buscar encontrar ese propósito. El llamado nos ayuda a cumplir el propósito. Y una vez que tenemos ese llamado y descubrimos ese propósito, también el Señor nos equipa, ¿sí? Y cómo Él nos prepara, qué herramienta nos da. Una de las maneras son los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Los dones son las capacidades o habilidades especiales que Dios nos ha dado a cada uno, ¿sí? Para servir, ayudar y edificar a otro, edificar a la iglesia, ¿sí? O sea, los dones espirituales que el Espíritu Santo deposita en nuestra vida no es para nuestros beneficios, ¿sí? No es para, ay, cómo el Señor me usa, cómo el Señor, wow, tremendo, ¿sí? Eso es importante que nosotros tengamos bien en claro. El Espíritu Santo deposita dones en nuestra vida. ¿Y cuál es ese propósito? Es edificar al cuerpo, ¿sí? Edificar al otro, ayudar al otro, ¿sí? Si el Señor te ha dado un don de sanidad, es para edificar el cuerpo, es para sanar, es para ayudar, es para ministrar a los demás, ¿verdad? Entonces necesitamos saber eso, ¿sí? De que
el Señor deposita los dones en nuestra vida. A su vez, hay algo también, los dones, y también está el ministerio, ¿sí? Si nosotros vamos a 1 Corintios, vamos a ver lo que dice la palabra, después ustedes lo pueden leer en su casa, acerca de toda la lista de los dones espirituales que el Señor pone, pero también habla de los ministerios, ¿sí? Y ahí encontramos el ministerio de los apóstoles, los pastores, los maestros, ¿sí? ¿Qué es ministerio? Porque a veces si yo quiero un ministerio, el ministerio significa servicio. Servicio, es para servir. Si vos pensás que, el Señor me va a dar un ministerio en las naciones, pero ese ministerio tiene que ser servicio, es para servir. O sea, la palabra ministerio significa servicio, ¿sí? Entonces Dios te da un llamado, Dios tiene un propósito para tu vida y Dios te capacita con dones espirituales para servir. ¿Se entiende? Para servir a otros, ¿sí? Y ahí está el ministerio que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Quizás Dios te llamó, tenés un llamado pastoral. Gloria a Dios, ¿sí? Dios te llamó a ser un pastor. Dios te va a dar, el Espíritu Santo va a depositar dones espirituales para que vos puedas llevar a cabo ese llamado y ese propósito que Dios tiene, porque Dios tiene un propósito para ese llamado de pastor. En algún lugar hay un pueblo donde vos vas a ser pastor de ese lugar y Dios te va a dar los dones específicos para poder llevar a cabo ese ministerio de pastor. ¿Se entiende? O sea, llevar a cabo ese ministerio, ese servicio de pastorado, ¿sí? Y así otros ministerios que hay. Entonces, siempre tengo que saber, ¿sí? ¿Cuál es la característica del ministerio? Dice, implica servicio, no solo posición. No es que, estoy posicionada porque soy un evangelista, soy un profeta, soy un pastor. No, implica servicio, servir. Nunca me tengo que olvidar eso. Tiene un propósito espiritual, busca el bien de otro y requiere compromiso y responsabilidad, ¿sí? Compromiso. Me comprometo con el Señor. ¿Están aquí? Amén. Dice 1 Pedro 4:10, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, ¿sí? Y acá esto es importante. Yo oro para que en esta noche el Espíritu Santo despierte los dones que el Señor puso en tu vida y no lo estás usando. Despierte el propósito que Dios ya te marcó y está dormido. Y si quizás ya estás usando, tenés revelación de que hay un don en tu vida y lo estás usando, que ese don se multiplique y que el Señor deposite más dones en tu vida. ¿Lo crees? Amén. Yo oro para que el Espíritu Santo despierte en esta noche. Te revele, te susurra ahí donde vos estás, te susurra a los oídos cuál es el don que Él ha depositado en tu vida, ¿sí? Quizás decís, no sé cuál es mi don, yo no sé. O sea, siempre hay, ahora vamos a ver la diferencia entre talento, entre don, cómo uno va descubriendo eso, ¿sí? Siempre hay una inclinación, hay algo que nos llama, hay algo que nos apasiona, ¿sí? O sea, cuando el Espíritu Santo ha depositado un don en tu vida, se hace evidente porque hay una pasión hacia eso, ¿sí? ¿Para qué sirven los dones? Ayuda a otras personas, sirve en la iglesia, fortalece la fe, llevar amor y esperanza y cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Siempre es para fortalecer la fe de otro, ayudar, ¿sí? Edificar al cuerpo, ¿sí? Edificar al cuerpo y cumplir el propósito de Dios. Es para bendecir, es para edificar el cuerpo siempre, ¿sí? Ahora, los dones son herramientas que ayudan a cumplir el propósito y el llamado de Dios, ¿sí? O sea, son herramientas que el Espíritu Santo pone en nuestra vida para poder cumplir ese llamado. Por eso, si el Espíritu Santo ha depositado un don en tu vida y no lo usás, ¿sí? No lo usás,
el Señor te va a demandar por eso, ¿sí? O sea, Él quiere que vos actives ese don. Esto no se trata, chicos, de que, o sea, cuando Dios te revela un don, ¿sí? Hay un don en tu vida, viene un proceso de formación, porque no es que, bueno, tengo el don y lo voy a usar como así alocadamente, no, porque también hay un proceso de madurez, hay un proceso donde tu carácter va siendo formado, ¿sí? Donde vos vas, en el caminar, vas siendo formado para poder llevar a cabo ese llamado y ese propósito y usar los dones que puso en tu vida, ¿sí? O sea, para eso estás dentro de un cuerpo, dentro de una iglesia donde hay pastores, donde hay líderes que te van direccionando, que Dios los usa los usa a nuestros pastores para guiarnos, para instruirnos, para corregirnos muchas veces cuando por ahí quizás estamos haciendo algo que no está bien, ¿sí? O sea, necesitamos eso, estar bajo la cobertura de una autoridad espiritual, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en el mundo, a veces te vas a encontrar, yo me he encontrado, con gente cristiana que se levanta solo, ¿sí? Yo tengo el don y se manda y no hay ninguna cobertura. Y así no les va bien, ¿sí? Terminan fracasando. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido en su palabra que hay principios, hay pastores, hay autoridades, debemos estar sujetos, ¿sí? Entonces, si Dios ya te mostró tu llamado, si Dios ya te mostró los dones que hay en tu vida, estate bajo la cobertura de tu autoridad espiritual, ¿sí? Porque el Espíritu Santo te va a guiar a vos y también va a guiar a tu autoridad para que vos puedas llevar a cabo tu llamado y tu propósito en el tiempo correcto. Amén. Seguimos. Fíjense, le hablaba de los dones y los talentos, ¿sí? En el taller del campamento que me tocó hablar de vocación, había comentado un poquito esto, hablamos acerca de la diferencia de talentos y dones, porque a veces también hay como una confusión, ¿sí? Entre talento y dones. ¿Qué es un talento? Son habilidades naturales que uno la adquiere, ¿sí? O sea, uno puede nacer con esos talentos o también uno los va adquiriendo, se va desarrollando a través de la práctica, ¿sí? Es un talento natural. Por ejemplo, el ejemplo más común, el que tiene el enseñar o el que toca los instrumentos, ¿sí? Es un talento. Yo no, ese talento por mí no pasa. Pero los músicos, como Juli, por ejemplo, es un talento innato ahí, de nacimiento, el poder agarrar una guitarra y sacar una nota, ¿verdad? Entonces es un talento que él con la práctica lo puede desarrollar, ¿sí? Ahora, un don, sí, se ríe, un don es un regalo especial que viene de parte de Dios, ¿sí? Que el Espíritu Santo dice que Él lo da como Él desea, ¿sí? Como Él desea los reparte. Es un regalo de parte de Dios, ¿sí? Y no es que si bien yo tengo que ejercitar ese don que Dios pone, lo tengo que usar, pero no es como el talento, que lo voy a desarrollar con la práctica, ¿se entiende? Es algo que viene a mi vida de parte de Dios, ¿sí? Son regalos, dice, especiales que vienen de Dios, tienen un propósito espiritual o de servicio más que un logro personal. Ustedes ven que los que tienen talentos musicales, nosotros encontramos en el mundo músicos muy famosos y que les va muy bien, ¿verdad? Porque tienen un talento natural y ganan mucho dinero, tienen mucho logro personal, ¿sí? Ahora, un don que el Espíritu Santo deposita en tu vida no es para un logro personal. ¿Es para qué? Es para edificar al cuerpo, es para ayudar a otro, es para bendecir a otros, es para ministrar a otro, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Yo puedo tener talentos naturales que lo he adquirido desde nacimiento, es el talento de cocinar,
repostería, cocinar, ese talento tampoco está en mi vida. No está en mi vida el de cocinar. El de enseñar, sí. Sí, el de enseñar, sí. Soy maestra, chicos, soy maestra jardinera. Bueno, es un talento que el Señor puso. Está en mi vida, así que bueno, pero hay talentos, o el que tiene talento, por ejemplo, ahí mi discípula Florcita tiene un talento para la decoración tremenda, así que ese es un talento que ella tiene, ¿sí? Tiene un talento natural y que eso le puede servir para su logro personal. Pero el don espiritual es un regalo de Dios y que no es para tu logro personal, es para edificar al cuerpo, ¿sí? Si Dios te da un don de sabiduría, un don de ciencia, un don de profecía, ¿sí? No es para que, mirá lo que logré, mirá cómo Dios me usa, no. Es para edificar a su iglesia, ¿sí? Y eso tenemos que tener bien en claro, ¿sí? Tiene un propósito espiritual, ¿sí? Ejemplo, enseñar con sabiduría, por ejemplo, dice acá, enseñar con sabiduría, consolar a otro, discernimiento espiritual, ¿sí? Todo eso son dones espirituales, regalo de parte de Dios que Él nos da, que nos capacita, nos da como herramienta para poder servirlo, para poder llevar a cabo el llamado y cumplir su propósito y edificar a su iglesia, ¿sí? ¿Se entiende entonces la diferencia entre talentos y dones? O sea, si hay talentos en tu vida, los talentos que Dios te dio también lo podés poner en las manos de Dios y Dios las utiliza. Siempre, yo creo esto, que los talentos siempre van direccionados también a los dones y al llamado que Dios tiene en tu vida, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo, creo que les conté alguna vez, no sé si la había contado en la reunión, pero cuando yo estaba estudiando maestra jardinera, yo me había convertido en esa época, me faltaba un año, no sé si lo conté, me faltaba un año para terminar, y vieron cuando uno se convierte, entra en ese primer amor, y yo sentía el llamado de Dios, y yo le dije a Dios, mire, yo le dije, Señor, yo voy a dejar todo, dejo de estudiar porque yo te quiero servir, ¿sí? Que eso es un error, ¿no? Porque no se trata de eso, ¿sí? Entonces, en mi ignorancia, yo le dije al Señor, en esa época me acuerdo que venía justo un profeta y había una reunión y yo le dije, Señor, yo te pido que vos me confirmes. Si vos me decís que yo deje de estudiar, me faltaba un año, chicos, que yo deje de estudiar, yo dejo de estudiar y me dedico al servicio, ¿sí? Y le dije esa oración al Señor. Y esa noche recuerdo que vino el profeta y me dijo, yo te veo ministrando niños y jóvenes. Entonces fue como que Dios me dio una cachetada, ¿no? Y dije, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que vas a dejar de estudiar? ¿Sí? Y ahí entendí que yo tenía que terminar mi carrera, o sea, porque fue la confirmación. Imagínense, chicos, si yo dejaba mi carrera. Primero que iba a dañar el corazón de mis padres, porque mis padres me estaban pagando la carrera, se estaban esforzando, ¿sí? Y además, o sea, no está bien eso, ¿sí? No está bien porque Dios no te va a pedir que vos dejes una carrera cuando recién te estás convirtiendo, o sea, recién estás empezando a caminar, o sea, por eso siempre es importante consultar a Dios en las decisiones que tomamos, ¿sí? Entonces, eso fue la confirmación de que yo tenía que seguir estudiando, terminé, me recibí en el tiempo justo y bueno, pasaron los años y hoy me toca estar con los niños, o sea, estar a cargo de los niños también. Así que, ¿por qué te comparto esto? Porque es un talento que yo tenía en cuanto a trabajar con niños, en cuanto a la enseñanza, pero también estaba muy alineado, yo creo que está muy alineado al propósito que Dios tiene con mi vida. ¿Se entiende? Entonces, siempre cuando hay un talento en tu vida, es probable que esté muy alineado al don que Él va a depositar en vos y al llamado, al ministerio que Dios tiene en tu vida, ¿sí? Por eso no menosprecie el talento que hay en vos,
¿sí? Porque a veces hay talentos en uno y uno menosprecia ese talento porque se compara con el otro, ¿sí? Porque se compara con el otro que quizás canta o el otro que quizás, no sé, es un empresario y menosprecia el talento que también Dios puso en tu vida porque te comparás con el otro y porque querés lo del otro. ¿Se entiende? Entonces, no menosprecie el talento natural que hay en tu vida, porque ese talento Dios lo puede usar, ¿sí? Porque Dios también te ha dotado de ese talento, ¿sí? No es algo que, no, te lo dio Dios también. ¿Está? Bien. Hay algo que te quiero mencionar acá en esto, y una de las cosas, hoy hablábamos de que necesitamos al Espíritu Santo para tener esa revelación, necesitamos saber cuál es el llamado, cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, cuáles son los dones. Pero hay algo importante que te quiero mencionar y que muchas veces eso puede llevar a la frustración. Y es el activismo. ¿A qué me refiero esto? A que muchas veces nosotros, como queremos servir, nos gusta servir, y hay veces que vemos quizás las necesidades en determinadas áreas, a veces puede ser quizás dentro de la iglesia, puede ser afuera, y a veces vemos la necesidad y queremos hacer todo. Quiero que me presten atención en esto, ¿sí? Queremos hacer todo, y a veces caemos en el activismo. En hacer cosas para Dios, que no son malas, porque vos estás haciendo para Dios, estás sirviendo para Dios. Ahora, si vos no estás caminando en el propósito de Dios, ese activismo te puede llevar a la frustración, a la queja, al enojo. Y te voy a dar un ejemplo porque lo he vivido. ¿Sí? Lo que te estoy diciendo es porque lo he vivido. Hace años, los que no saben, yo creo que hace como 10, 12 años que estoy acá, en Varela. Yo estaba en otra iglesia, en otra provincia, y llegó un punto donde, yo desde que conocí al Señor toda mi vida serví en todo, me metí en todo, escuelitas, jóvenes, células, en todo estaba, ¿sí? Y en ese lugar recuerdo que había oficinas, había secretarías, donde estábamos todo el día, había gente que estaban todo el día en esa oficina. Y hubo un tiempo, una temporada donde yo también me involucré en esa oficina, iba todos los días a atender, no sé, el teléfono, a hacer algunos papeles. Estaba, ¿sí? Era el servicio, había que servir, había que servir. Pero no me estaba dando cuenta, es más, yo entendí la importancia del propósito cuando vine aquí. Aquí entendí lo que era el propósito realmente, porque tenía el concepto de llamado y tenía el concepto de ministerio, pero no tenía el concepto de propósito. Entonces yo pensaba que el servir, mientras más servía, yo estaba cumpliendo el llamado de Dios, pero no conocía el propósito. ¿Qué pasó? Entré en un periodo donde el trabajo y la iglesia, el trabajo, la iglesia, iba a las células porque nosotros teníamos células en los barrios, así que yo me recorría todos los barrios y encima estaba ahí en la oficina. Y es más, empecé a estar más en la oficina que estar en la célula. Y entré en un periodo donde me sentía mal, me sentía vacía, me sentía frustrada, me sentía que no estaba logrando nada. Y recuerdo que venía a las vacaciones de julio y le dije al Señor, yo no doy más. Este año no voy a ir de vacaciones a ningún lado, me voy a quedar en mi casa, pero yo quiero que vos me hables y me digas qué vas a hacer con mi vida, porque yo no doy más. Esa fue mi oración. Y recuerdo que llegó en las vacaciones y me fui. Me acuerdo que llegué a la oficina ese día, creo que había reunión después. Y ese día viene una chica, que yo no hablaba casi con esa chica, y viene y me dice, mira, yo necesito hablar con vos porque estoy muy mal, no sé con quién hablar,
me siento mal, me siento que voy a morir, me siento condenada. La chica había cometido algo que la estaba torturando, el diablo la estaba condenando, se sentía mal, estaba mal, ¿sí? Y yo siento que vos me podés ayudar, yo necesito que vos me escuches, que vos me ayudes, ores por mí. Entonces le dije, dale, sí. Así que durante 5 días la chica venía a la oficina y yo iba y ahí estuve hablando con ella, la escuchaba, oraba, ministré liberación, oramos por liberación, por sanidad. Y chicos, esos 5 días fueron los días para mí maravillosos. Y Dios me habló hoy y Dios me dijo, cuando terminaron los 5 días que yo la ministré, la chica estaba recondenada, se sentía mal, pero la chica salió de esos 5 días libre, consolada. El Señor me dijo, a esto te llamé. A esto te llamé. Y ahí entendí lo que es el activismo fuera del propósito de Dios. ¿Se entiende? Y ese día empecé, obvio, a priorizar, dije, no vengo más a la oficina, ¿sí? Que se encargue otro. Porque claro, chicos, o sea, vos podés caer, pero ¿por qué? No porque está en nosotros el servicio, ¿verdad? Está en nosotros el querer hacer cosas, ¿sí? El querer ayudar. Falta acá, bueno, dale, te ayudo. Porque queremos servir, porque está en nosotros el don de servicio, ¿sí? Pero no sirve de nada estar activo en montones de cosas y no estar en el propósito de Dios. Por eso yo le decía la diferencia entre llamado y propósito. O sea, es vivir el llamado de Dios, pero saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. Yo entendí, o sea, y ustedes lo saben, o sea, a mí me apasiona sentarme a escuchar a una persona que viene con el corazón destrozado y poder hablarle y poder aconsejarle y poder orarle por liberación. Eso me apasiona, ¿sí? Me apasiona eso. Y lo haría todos los días, ¿sí? Entonces, se ría ya. Entonces, comprendí eso, ¿sí? Comprendí de que no es bueno el activismo sin el propósito de Dios. Porque si vos caes en ese activismo, te puede llevar a la frustración y al fracaso, ¿sí? Por eso es bueno caminar guiado por el Espíritu Santo, estando bajo la cobertura de tus autoridades, porque ellos te van a saber guiar y te van a decir, no, por ahí no, pará, yo creería que vos tendrías que ir por acá, ¿sí? Más la guía del Espíritu Santo te va a ir guiando, porque no es que vos decís, bueno, ya descubro, no es que tampoco me voy a quedar estático y no voy a hacer nada. No, Dios me dijo que voy a ser un evangelista, entonces el día que el Señor me manda a las naciones voy a servir. No, porque se descubre en medio del servicio el propósito también, ¿sí? Se va descubriendo. Miren a Jesús. Jesús, ¿cuándo cumplió el propósito? En 3 años. Él inició su ministerio. Pero la Biblia dice que desde niño, dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y delante de los hombres. Todo ese proceso de su niñez hasta cuando él comenzó el ministerio, fue un proceso de caminar. Dice la Biblia que aunque él era hijo, también por lo que padeció, aprendió, fue perfeccionado. No se olviden que estaba en nuestra condición humana, ¿sí? Pero él caminó, o sea, él caminó todo ese tiempo hasta cuando inició su ministerio, que fueron 3 años, y en esos 3 años cumplió su propósito, ¿sí? Entonces, quizás hoy estás caminando y no estás viendo nada, pero estás caminando en el propósito de Dios. Estás caminando. Si vos estás bajo la guía del Espíritu Santo, si vos estás bajo la cobertura de una autoridad espiritual, estás sirviendo dentro del cuerpo de Cristo, vas en camino. Y el Espíritu Santo te va guiando, te va a decir, no, esto dejá, esto seguí, esto fortalecé, esto sacá, no, esto no. ¿Se entiende? Y vas a llegar al propósito. Pero es un proceso.
Ya vamos terminando. Hay algo para ir terminando. Hay algo importante que en esta semana también Dios me estuvo hablando. Estuve leyendo la vida de Esteban. ¿Vieron la vida de Esteban? Cuando él predicaba, dice que una de las cosas que estaba lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, y dice que nadie se podía resistir a la sabiduría cuando él hablaba, la sabiduría que había en él. Entonces Dios me habló de esas tres cosas: gracia, sabiduría y poder. Gracia, sabiduría y poder. ¿Vos querés obedecer el llamado que Dios puso en tu vida y cumplir el propósito que Dios puso en tu vida? Necesitas depender de la gracia, de la sabiduría de Dios y del poder de Dios. La gracia de Dios es el regalo. Primero es el regalo que Dios nos dio, que es la salvación. Es un regalo que no nos merecíamos, pero Él nos dio. Pero también la gracia de Dios es la capacidad que Dios te da para llevar a cabo una tarea. ¿Sí? Jesús dice que Él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿verdad? Entonces, Dios te da una gracia, vamos creciendo en gracia delante de Él, pero Él te da una gracia específica para lo que vos tenés que llevar a cabo. Chicos, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Yo no podría estar predicando si no fuera por su gracia, ¿sí? Porque yo soy una persona muy tímida, nunca me pararía frente a un púlpito. Pero cada vez que subo a este lugar, yo dependo de su gracia. Y yo le digo, es tu gracia en mí, Jesús. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene una función, una tarea específica, pero tienen que depender de la gracia del Señor, no de su carisma. O sea, vos podés tener carisma, podés tener mucha facilidad de hablar, mucho conocimiento de cosas, pero eso es depender de tu capacidad humana. Pero en el llamado y en el propósito de Dios y en el ministerio no se depende de eso, se depende de la gracia de Dios. La gracia del Señor es lo que te capacita para llevar a cabo el llamado que hay en tu vida. Si vos pensás que vas a cumplir un llamado por tu capacidad humana, por tu carisma, estás equivocado, déjame decirte. Y te puede durar un tiempo, pero no vas a llegar lejos. No vas a ver los frutos. No vas a ver los frutos que Dios quiere. Jesús dijo, yo te escogí para que vayan y lleven muchos frutos. Entonces vos podés tener carisma quizás para predicar, para hablar, tenés elocuencia, ¿sí? O sea, muchas palabras, muchos conocimientos. O quizás podés tener carisma para tratar con la gente. Pero no vas a ver los frutos de Jesús, los cambios, ¿se entiende? Entonces, necesito la gracia del Señor para llevar a cabo el llamado y el propósito. Sabiduría. ¿Por qué sabiduría? La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová te va a llevar a que vos tomes las decisiones correctas, a que vos sepas cómo usar todo lo que Dios depositó en tu vida. ¿Sí? Si vos no tenés temor de Dios, podés llegar a usar lo que Dios depositó en vos. Y ahora vamos a ir a la palabra, ¿sí? No, para hacer daño a otras personas, o para hacer cosas que no están bien, ¿se entiende? La sabiduría de Dios te lleva a que vos puedas escoger la manera correcta de usar las cosas. Una cosa es tener conocimiento, vos podés conocer algo, pero no saber cómo usar ese conocimiento. La sabiduría te lleva a que vos sepas cómo usar el conocimiento, el potencial, los talentos, los dones que Dios depositó en tu vida. ¿Sí? Sabiduría. Gracia, sabiduría y poder. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles fueron llenos, los discípulos llenos del Espíritu Santo, ellos fueron llenos del poder de Dios.
Y ese poder era para sanar, para liberar, para extender el reino de los cielos, para predicar las buenas nuevas. Hay diferentes poderes, hay poder político. Miren, Dios te puede dotar de un poder no solamente para sanar, para liberar, para restaurar, te puede dotar de poder para liderar. Hay gente que tiene el poder para liderar, para ser un líder, poder para gobernar. Pero ese poder que Dios deposita en tu vida tiene que estar sobre la base de la sabiduría, ¿sí? Porque si no tenés sabiduría no vas a saber cómo administrar ese poder. ¿Se entiende? Entonces, necesito la gracia de Dios, necesito sabiduría para poder saber cómo administrar todo lo que Dios puso en mi vida y tomar las decisiones correctas caminando hacia su propósito, y necesito el poder del Espíritu Santo, necesito su poder para llevar a cabo el propósito que Dios tiene en tu vida. Sin el poder de Dios, nada puedes hacer. Es el poder de Él, es el poder del Espíritu Santo. Y hoy yo le decía acerca de la vida de Esteban, me impactó porque dice que él cuando él predicaba, estaba lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, por ende lleno del poder de Dios, y dice que nadie podía resistir a la sabiduría con la cual él hablaba. Y aunque él fue muerto, pero dice que cuando lo miraron, vieron su rostro como la de un ángel. Chicos, en la temporada y en la época que estamos, en los últimos tiempos, necesitamos ser una generación llena de la gracia de Dios, llena de sabiduría y lleno del poder de Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas están a full y no podemos estar con la religiosidad, No, necesitamos el poder sobrenatural. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo como estaban los apóstoles, como estaba Pablo, como estaba Esteban. Porque los tiempos son malos, entonces necesitamos tener el poder del Espíritu Santo y poder llevar a cabo todo lo que Dios ha planeado para tu vida. ¿Sí? Termino. Miren lo que dice Colosenses 2:3, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Cristo Jesús. Y te quiero leer porque es tan importante que nosotros podamos depender de la gracia, tener la sabiduría, el temor de Dios en nuestro corazón y poder ser guiados, ser transformados, que nuestro carácter esté preparado, nuestro corazón esté preparado para ese llamado. En Hechos capítulo 8, si ustedes seguramente lo han visto, cuando Saulo se había encontrado con Simón, ¿se acuerdan? Cuando Pedro oraba, dice, por la imposición de las manos y eran llenos del Espíritu Santo. Y este hombre, que había sido en otra época un mago, le pidió a los apóstoles que le dé ese mismo poder, ¿sí? Pero fíjense lo que le dice Pedro en el versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando leí esto dije: ay, Señor, por favor, que mi corazón esté limpio. Cuán importante es que Jesús limpie nuestro corazón, chicos. Fíjense lo que le dice, o sea, porque tu corazón, primero le dice, no es recto delante de Dios. Y después le dice, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Cuán importante, chicos, es examinar la intención de nuestro corazón.
¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué anhelamos los dones? Porque la Biblia dice que debemos anhelar los dones. ¿Por qué lo anhelamos? ¿Cuál es la intención verdadera de nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cuál es el pensamiento de tu corazón? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad está. Que nuestro corazón esté libre de codicia, de amargura, de resentimiento, de celos. Que nuestro corazón esté puro. Que la intención en nuestro corazón sea pura, sea verdaderamente darle la gloria a Dios, sea verdaderamente honrar su nombre, sea verdaderamente amar a las personas, amar el cuerpo de Cristo. Yo no quiero que el Señor me diga, mira el pensamiento que hay en tu corazón, ¿sí? Por eso es tan importante que nuestro corazón esté puro, ¿sí? Que le pidamos al Señor, Señor, haz todo lo que tengas que hacer antes de que me delegues una tarea específica. Quiero tener un corazón puro, ¿sí? Quiero tener un corazón puro. Le leo un versículo más y termino. El 1 Corintios 12 dice, 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y después ya saben lo que sigue. ¿Cuál es el camino más excelente? La preeminencia del amor. Vos podés tener todos los dones, todos los ministerios, pero si no tenés amor, sos como un metal que resuena. Entonces, ¿qué necesito? Gracia, sabiduría, poder, pero por sobre todo eso, el amor. De hecho, hemos escuchado arraigados y cimentados en su amor. Si no tenemos el amor, o sea, no necesitamos el amor de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Amén.